Y seguimos con más lujuria, ahora estamos con Mariano Chiesa, actor, locutor, doblajista, cantante y presentador argentino. Chiesa ha sido la voz de Barney, el dinosaurio, Gaturro, la película El postre de Serenito, Los pajaritos de Twisto, Sony Entertainment, Match Music, Personal, Quilmes, Frávega, entre otros. Muchísimas cosas ha hecho Chiesa. También trabajó en Velozmente por Discovery Kids, de jurado en Tu Mejor Sábado, y en la exitosa obra de Casi Normales, y actualmente está por reestrenar la obra Los Monstruos en el Teatro Picadero. Me dijo, vos, Nadia, ¿fuiste a ver Casi Normales? Fui a ver Casi Normales, fui a ver Monstruos. Es fan, Monstruosidad. Es fan de Mariano. Hola Mariano, ¿estás al aire? ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Contento de estar charlando acá con ustedes y, bueno, gracias ahí a Nadia que fue a ver las obras. Muchas gracias. No, es tu fan. Casi Normales la fui a ver 3 veces. ¿Cuántas? Una cebada. Me parece mucho. Hay gente que fue más igual, lo sé. Sí, se ha corrido la bola que hay gente que ha ido 70 veces a ver la obra. ¡Ay, no! Es un Increíble. chiste, es en serio. Sí, Gente tatuada. ¿Tatuada? Sí, gente que se tatuó, José y su mujer se han tatuado. Bueno, cuando vinieron a ver la obra, nada, realmente sí les había pegado la historia de una forma como muy personal, realmente. Y bueno, y eligieron, ella eligió tatuarse, la mujer José eligió tatuarse una parte de una canción de Casi Normales en su brazo. Mira. Y José en su antebrazo se tatuó Soy Casi Normal. Ah, mira. ¿Y contame un poco, Mariano, cómo haces para preparar tus personajes, tanto para los doblajes como para el teatro o actuación? En realidad son dos aspectos distintos, diferentes, ¿no? Claro. Y cuando haces para un doblaje, ¿cómo haces? ¿Estás todo el día hablando? No. Cuando vos tenés que hacer un doblaje, lo que tenés que hacer en realidad es escuchar la voz de la persona, de la voz original, y solamente lo que haces es doblar la voz. O sea, qué sé yo, no sé, tenés al americano diciendo I wake up this morning and I saw my wife and she was sad, y simplemente es repetir lo mismo, pero en simultáneo de lo que está diciendo el tipo. No es, me levanté esta mañana y vi a mi mujer y estaba tan triste. Hay diferentes formas, qué sé yo, no sé, cuando vos tenés que hacer la voz de un personaje, por ejemplo, para una película, pero se llama producción original porque ese personaje no habló nunca, ahí sí tenés que componer la voz en base a las cualidades físicas que tiene ese personaje. Como por ejemplo, ¿cuál hiciste que tenía? Como por ejemplo, bueno, nada, lo que casi siempre yo comento es Gaturro. Eso fue una producción original. O sea, es un personaje que no había hablado nunca, se hizo un casting y entre ese casting me eligieron a mí para hacer la voz, y el personaje tiene los cachetes grandes y bueno, empezás a meterle las características físicas a la voz, y que ese Gaturro tenía cachetes, entonces empezás como a mover la boca como si este personaje se estuviera como tropezando con los cachetes, y me habían pedido que hable neutro porque salía para toda Latinoamérica, entonces querían una voz finita, y así fue que fue apareciendo la voz, ¿no? Es como conformarla de a poco hasta que el director te dice sí, me gusta, y se graba primero el audio, y una vez que está grabado el audio de la película empiezan a dibujar en base al audio, y empiezan a dibujar en base también a las filmaciones que te hacen a vos, ¿no? Cuando vos haces las escenas, para ver cuáles son los gestos que haces, y en base a eso también eso lo trasladan al dibujo. Y la última película ya van a ser 1 año y medio que doblé. No soy una persona que se dedica a hacer doblaje todo el tiempo, digamos, diariamente. Hay gente que sí se dedica a doblar películas o series todo el tiempo. La última película fue El Inventor de Juegos. Ah, mira. Y tuve que doblar a Joseph Fiennes, que es un actor muy bueno, es el que hizo, para que la gente se ubique, es el que hizo Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado. Y bueno, y ese personaje sí, puntualmente el actor hablaba, decía, oh, Joseph, you are so sad right now because you are missing your parents, oh, that's a pity. Y eso mismo lo trasladás directamente a la voz, oh, estás muy triste, qué mal, ¿por qué extrañas a tus padres? Oh, eso es una pena.
y ahí sí tenés que estar como muy atento a cuáles son los movimientos que hace el actor y todo, porque la voz tiene que coincidir con el movimiento de los labios. Y después cuando pasas a teatro, ya es un trabajo mucho más interno. Digamos, en teatro vos necesitas tiempos para poder conformar un personaje, necesitas... el director puntualmente en doblaje te dice, Mariano, fíjate si lo podés hacer, qué sé yo, un poquito más para afuera en doblaje, y vos, qué sé yo, no sé, el promedio para doblar una película de 2 horas, pueden llegar a ser, qué sé yo, 4 citaciones, 2 horas, 3 horas como mucho, en 12 horas como una locura doblás una película de 2 horas. En una obra de teatro vos estás meses hasta por prepararlo, y es más, hay veces que termina pasándote que estrenás la obra y una vez ya está montada, pasados los meses y haciendo la obra empezás a enterarte y a darte cuenta de cosas que al principio no te das cuenta, y entonces puedes hacer el personaje mucho mejor de lo que lo hacías antes. Son dos procesos diferentes. A mí me ayudó mucho, porque a mí lo que me pasa es que lo primero que me empieza a pasar es cuando leo los guiones es imaginarme cómo habla esa persona. Yo como vengo de la locución y de hacer doblaje y de cantar, y me pasa que cuando me lo piden que lo lleve al cuerpo, primero empiezo a imaginar cómo habla esa persona, pero en realidad el cómo habla esa persona es una sucesión de la historia, del pensamiento, de la psiquis de ese personaje. Es mucho más profundo lo que ocurre. ¿Y cómo haces para cuidar tu voz? Mira, los monstruos casi normales yo no tenía, como no sé, tenía algunas partes en las que tenía que gritar, pero eran mínimas, y en los monstruos es realmente un trabajo vocal bastante arduo, porque pasamos de hablar normal, o mejor dicho, como una persona adulta, que soy yo, Claudio, que es mi personaje, de golpe pasas a hablar como Patricio, que es mi propio hijo, y ahí tenés que cambiar la voz, cuidarla, y tenés que ser muy consciente. Tenemos casi 1 hora y pico, 1 hora y 20, por lo menos yo. Sé que Nati más o menos también lo mismo, porque tenemos al mismo profesor, tenemos el mismo maestro, que es Sebastián Mazzoni, y tenés más o menos de calentamiento vocal 1 hora, después bastante. tenés sonidos, otra media hora más. Nosotros terminamos llegando al teatro casi, me animaría a decir, 3 horas antes de la función, para poder estar tranquilos y cuidándola. Realmente antes yo no era tan consciente, ¿no? Cuando no hacía tanto teatro no era tan consciente, y por ahí estaba haciendo la voz de los mosquitos de Ray, después de ahí me iba a grabar otra cosa, después de ahí me iba a cantar algo súper roto y terminaba con la garganta hecha pelota. Claro. Pero hoy en día sí, soy como mucho más consciente. Y la cuidás tomando agua, no fumando, no tomando mucho alcohol. En realidad... ¿La alimentación es primordial también o no? ¿Te comes de todo? No, vos podés comer lo que quieras. Claramente no nos podemos clavar un plato de fideos antes de salir a hacer la función, porque terminás vomitando, pero hay actores que pueden comer, que eso es como muy relativo. Depende de cada uno. Exacto. Acá Nadia te quiere hacer una preguntita. Aquí estamos. Hola, Mariano. Hola, Nadia. Hablando de monstruos y de esto de que vos cambiás de ser Claudio a Patricio en un segundo, quería saber cómo era tu transición, ¿cómo se dice?, emocional, porque no es lo mismo ser Claudio de cierta edad a un niño chiquito. Y que, no es, perdón, pero hay momentos en que Claudio lo está retando y el nene de repente se pone a llorar. Sí. ¿Cómo haces para transitarlo tan rápido la emoción? Mirá, hay algunas cosas que es como contar un poco el truco, ¿no?, del mago. ¿Cómo hace el mago para sacar el conejo de la galera? Hay algunas cosas donde realmente lloro, como si cuando yo tengo que interpretar a mi hijo realmente lloro y realmente me angustio. Y me angustia porque estoy sintiendo lo que le pasa al nene. Muchas veces me pasa que me encuentro con amigos que vienen a ver la obra y que no son actores o que no han estudiado teatro o algo así, me dicen, pero ¿cómo haces para llorar? Y si a vos te estuviesen diciendo que tu hijo se está por morir, ¿no llorarías? Claro. Sí, bueno, pero... Igualmente, a veces en la actuación pensás en una cosa que te pone mal a vos.
No Sí, tanto que en se mi te vaya a caso- morir porque no tenés hijos. En mi caso, en realidad, lo que me pasa es que yo no tengo hijos, pero me pongo a pensar realmente qué pasaría si tuviese un hijo y me vienen y me dicen, Ujú, se muere. claro. Es tan simple como trasladarlo a tu mamá, o trasladarlo a tu papá, Ah, claro. o trasladarlo a un hermano. Es tan simple como ser consciente de que lo que te están diciendo te está ocurriendo en ese momento y es tremendo. Lo que sí es un trabajo más arduo es que esa misma sensación se repita función tras función, tras función, tras función, y no caigas en un lugar donde vos automáticamente caes en un lugar donde decís, bueno, acá voy a llorar. No, es como ser consciente de lo que está pasando y vivir cada escena esa que se repite una y otra vez, escena tras escena, como si fuese la primera vez. Ese es el gran desafío. Y la transición de una voz a la otra, hay momentos donde yo realmente lloro y hay momentos donde es tan rápida que la transición, o sea, que las luces y todo me permiten que yo realmente Te no concentres. llore, Ujú. y lo que hago es sonar a que estoy llorando. Ujú. O sea, desde lo vocal hago que estoy llorando y que estoy angustiado, pero no claro. estoy llorando porque si no, no me permitiría cantar. Claro. Entonces, y hay momentos donde sí, realmente, qué sé yo, hay una canción que canto que se llama El Juez Ateo, que es el A momento ver, como... ahí la tenemos. ¿La escuchamos? A ver, Ahí, el final. Espera, ahí me la está poniendo muy bien. el operador. Seguime comentando. Y el final de esa canción es muy angustiante. Y hay un determinado momento que es donde digo, bueno, si atravieso esto y no se me manda un moco, literalmente hablando, en la garganta, y bueno, ya está, es un éxito. Y no, y hay veces que puede ser, me ha pasado de estar haciendo la escena y de golpe es tanta la angustia y vengo reteniendo tanto el llanto. ¿Ahí la escuchás? Sí, ese es el comienzo de la canción, sí. Cada vez que me aburro y no sé qué hacer. Ahí se escucha. Ahí vengo hablándolo más bien, vengo como tranquilo. Es la historia de Patricio que, digamos, cuenta qué es lo que le pasa cuando va a la plaza a jugar y que vos hasta este momento de la historia venís viendo que el nene es como muy inocente y muy bueno, y después decís, ¿quiénes son los monstruos? ¿Los padres o los hijos? ¿O los dos? Muy buena enseñanza también. Sí, la obra deja a la gente pensando. Han venido, ya realmente han venido mucha cantidad de espectadores el año pasado y la gente sale choqueada. Porque Total. no solamente se ve identificada como padre, sino que también se ve identificada como hijo. Qué sé yo, en este caso, bueno, Patricio cuenta un poco esto de los nenes que vos ves, viste, que están en la plaza y matan a las hormigas, o matan al pájaro, y de golpe te encontrás con un nene pegándole un pájaro muerto y decís, ¿pero por qué le estás pegando? Y los Total. nenes dicen, está muerto. Y sí, pero ¿por qué le seguís pegando si está muerto igual? No le pegues, ¿por qué? Y son esas cosas que uno termina de entender, porque como padre quizá le das absolutamente todo, le llevas a un colegio bueno, le das oportunidades para que el pibe tenga actividades extracurriculares y sea feliz y bueno, y quizá no le alcanza a ese nene porque hay algún quilombo en la casa. Los monstruos cuentan un poco eso, ¿no? Que es la historia entre padres e hijos, y esta necesidad de sobrecargar que tienen los padres a los hijos, y es cuando no tiene inglés, después otro día tiene matemática particular, pero después de ahí sale ayudo, y después de ahí tiene guitarra, después de guitarra Sobrecargado, sí, y, total. claro, y es como, es un montón. Y quizá vos crees que le estás dando absolutamente todo, y quizás no le estás dando absolutamente todo, porque cuando tenés que estar con el pibe y charlar y hablar y preguntarle cómo le fue, no lo haces. ¿Te acordás de todos los personajes que hiciste de doblaje? O sea, te digo Gaturro y te acordás el coso, o te hago... ¿No? Sí, por supuesto que me acuerdo. Te digo- ¿Cómo estás, Nadia? Te digo Barney, ¿y te acordás? Claro que me acuerdo, sí, están siempre Ay, no lo esperando puedo por creer. salir, sí. Acá me dice el locutor, el operador, ¿qué quiere que hagas de China Zorrilla? ¿Cómo se llama el operador? Carlos. Carlos. ¿Cuántos años tenés, Carlos? ¿Sos joven, sos chico? 33 tiene Carlos. 33 años, sos el monumento a la juventud, la edad de Cristo, realmente. No tengo la oportunidad de conocerte, Por Carlos. favor, decí, la mesa está servida. Pero por supuesto, la mesa está servida. Pero eso es un clásico del teatro, que entras y decís, la mesa está servida. Pero
Pero vos me parece que lo que querés que yo diga son frases de ¡Salgo puchero! ¡Échate puchero! ¡Salgo mondongo! ¡Échate mondongo! ¡Ay, por favor! Bueno. Y es cuando ella hacía Esperando la carroza y se la extraña la China. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Fue un gusto que hayas aceptado venir a un programa de sexo y noticias del espectáculo. Yo no sabía cómo remarla. Digo, Mariano, por favor, vení. Acá dicen... Perdón, quiero despedirme mangueándote entradas para los 3 para Monstruos. Mirá, el año pasado nos daban entradas. Este año yo creo que podemos llegar a hacerlos pasar por prensa. Ah, buenísimo. Pero bueno, yo el año pasado pagué la entrada, Mariano, quiero que lo sepas. Y este año va a estar más salada la entrada, porque el año por pasado eso. estaba subvencionado por la gente de la Bienal de Buenos Aires y las entradas eran ridículamente baratas. Digo porque realmente eran costos, creo que costaban 80 pesos y 120 pesos la más cara. Y este año, bueno, ya estamos fuera de lo que es la Bienal de Buenos Aires, entonces hay que poner un costo como para poder, digamos, para poder sobrellevar la obra. Claro. Que hay muchos gastos, están los músicos y producción y todo, pero cuando sea la de prensa, por supuesto que van a estar bienvenidos. Muchas gracias, Mariano. Bueno, muchísimas gracias por haber participado por nuestro programa y le vamos a dar un aplauso. Muchas gracias, amigos. Sigan teniendo lujuria, que la lujuria es uno de los pecados más preciosos que le ha dado el Señor y la vida a cada uno de nuestros sexos. Un beso gigante. Muchas gracias, Mariano. Te mando un beso gigante. Gracias. Y ya seguimos con más lujuria.